La palabra de Dios en Proverbios capítulo 3 versículos del 1 al 7 nos dice: Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Hola, ¿sí? Eso, buenos días para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Eso. Atrás se escuchan bien, allá, ¿sí? Vic, excelente. Qué bien, mi hermano. Eso, tomemos nuestros asientos, sigan, hermanos y amigos. Y bueno, hermanos, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Sí? Me alegra mucho poder verles. Me alegra mucho poder una vez más, hermanos, estar compartiendo la palabra del Señor. La hermosa palabra del Señor. Y bueno, hermanos, quiero invitarlos para que oremos. Tomemos un momento para orar, a quitar nuestro corazón, sobre todo después de la recochita, ¿sí o no? Y oremos. Pidamos al Señor que nos bendiga en este día. Oremos, hermanos. Nuestro amado Dios, Señor, que muestras misericordia a millares de millares. Señor, cuya bondad es inagotable. Te adoramos a ti. Hemos cantado, nos hemos alegrado en ti, Señor, en lo que tú eres, en la forma en que amas a pecadores como nosotros, Señor. ¿Cómo es esto posible? Tan solo por nuestro Salvador, quien cargó sobre sí el peso de nuestros pecados. Y nos alegramos y te damos gracias. Y queremos pedirte que nos bendigas en esta mañana. Por favor, Señor, quien más que tú sabes lo inmensamente necesitados que estamos de ti, de tus cuidados, de tus bondades, de tus misericordias, de que nos des fe, Señor, de que nos convenzas de nuestros pecados. Por favor, Espíritu Santo de Dios, convence en esta mañana de pecados, sí, así como el Señor Jesús lo dijo antes de regresar al Padre, que Él enviaría otro consolador que nos convencería de nuestros pecados, pero también que nos guiaría hacia toda verdad. Por favor, Espíritu Santo de Dios, bendícenos en esta mañana, guíanos hacia toda verdad. Pon en nosotros corazones sensibles a tu palabra, que podamos responder con fe a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Continuamos en nuestra serie en torno a nuestro 10º aniversario. Querida iglesia, en tus 10 años recuerda. En tus 10 años recuerda. Y bueno, como tal vez algunos de ustedes lo habrán notado en esta corta serie, bueno, en torno a qué hemos estado predicando. ¿Qué dirías? ¿En torno a qué temática hemos estado predicando? A ver. Bueno, va por ahí, a ver. Tal vez en una sola palabrita, en torno a quién hemos estado predicando, o a qué hemos estado predicando. La comunidad, a la iglesia, ¿cierto? En torno a la iglesia. Es decir, nos hemos querido tomar estas 5 o 6 prédicas que tendremos para que eso nos ayude a recordar qué es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Y bueno, hermanos, hoy vamos a abordar precisamente un libro que es muy particular también para ayudarnos a entender qué es la iglesia.
Yo quiero invitarlos para que meditemos en un capítulo del libro de Hechos. El libro de Hechos. Y bueno, brevemente, digamos la manera de abrebocas, ¿no? ¿Alguien recuerda tal vez quién es el autor del libro de Hechos? ¿Quién? Lucas, ¿cierto? Lucas. Lucas escribió el libro de Hechos. Y bueno, pues ya ha pasado un tiempo después de que el Señor Jesús había resucitado, había pasado cerca de unos 40 días compartiendo con sus discípulos y los apóstoles están reunidos con diferentes personas que vienen de diferentes partes cerca de Jerusalén y han venido a Jerusalén. Y bueno, cuenta lo que sucedió luego después de que ascendiera Jesús a los cielos, ¿sí? El libro de Hechos. En Hechos, la iglesia comienza con tan solo 120 personas, con solo 120 personas reunidas en el aposento alto donde Jesús tomó la última cena. Así que allí están reunidas aquellas personas, el Espíritu Santo es derramado sobre ellos. Ustedes lo recuerdan, ¿no? Sobre todo en el capítulo 2 de Hechos, que dice que el Espíritu Santo se derramó sobre ese grupo de personas, puntualmente que posándose sobre sus cabezas como una lengua de fuego, ¿sí? En fin, es derramado sobre ellos y, bueno, Pedro hace a continuación una breve exposición del Evangelio, porque hay algunas personas que están viendo eso allí y vayamos a ir ya al libro de Hechos, puntualmente en esas primeras partes del capítulo 2. Y mire que por allá en el versículo 9 dice que pues había gente de muchas naciones, partos, medas, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, en fin, y que ellos le escucharon hablar en su lengua materna, en su propio idioma. Y bueno, pues la reacción que produce precisamente eso es que algunas personas se maravillaron de eso. ¿Cómo es que nosotros estamos escuchando a este grupo de personas aquí en Jerusalén hablar en nuestra propia lengua? Bueno, eso fue la reacción que tuvieron algunas personas, maravilla, asombro. Mientras que otro grupo de personas, tal vez alguien lo recuerda, ¿qué reacción tomó frente a eso? De burla, dijeron, esta gente, oiga, están borrachos. Y Pedro, y eso es algo muy interesante de la exposición del Evangelio. Bueno, eso es, ¿qué produce el Evangelio muchas veces? En algunos produce precisamente eso, asombro, maravilla, ¿cómo es que Dios haga esto? Mientras que tal vez en otras personas, seguramente usted lo ha observado, el Evangelio produce es burla, ¿no? Burla. El hecho es que, bueno, ahí está Pedro, ahí está el apóstol Pedro junto con todos los demás apóstoles, claro, y Pedro entonces realiza lo que se ha llamado el primer sermón de Pedro, una breve exposición del Evangelio. Y bueno, básicamente lo que Pedro dice es que lo que esas personas están viendo es simplemente el cumplimiento de una profecía que se dio por medio del profeta Joel, como está en el capítulo 2, versículo 16. Dice, no, es que esto más bien está sucediendo es en cumplimiento a lo que se había prometido por medio del profeta Joel, que el Señor derramaría de su espíritu sobre su pueblo, sobre sus hijos, ¿sí? Y más adelante, pues señala la forma en la que Cristo tuvo que ser entregado en manos de pecadores y ser crucificado, pero que también como la muerte no podía tener poder sobre él, entonces el Señor pues resucitó, venció a la muerte y finalmente ahí ya después del versículo 29 en adelante, finaliza señalando la forma en la que Cristo es exaltado, está sentado a la diestra del Padre. A la diestra del Padre. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió después de ese sermón? ¿Qué nos enseña acerca de lo que es y de lo que hace una iglesia? ¿Qué es y qué hace una iglesia? Y pues vamos entonces, hermanos, a ver qué fue lo que dijeron las personas que estaban ahí al escuchar ese sermón de Pedro, esa breve exposición del Evangelio. Hechos capítulo 2, versículo 37 al 42. Vamos a leer la palabra del Señor. Hechos capítulo 2, versículo 37 al 42. Listo, ya lo tienen. ¿Sí? Leamos la palabra del Señor. Recuerden, Pedro ha expuesto ese primer sermón, una breve exposición del Evangelio. Y ahí están esas demás personas. Y dice el versículo 37, al oír esto, el primer sermón de Pedro, al oír esto, conmovidos profundamente dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos,
¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Amén. Qué belleza la palabra del Señor. Muy bien, hermanos. Quiero invitarlos entonces a que abordemos esta enseñanza en 2 puntos, hermanos. El primero. Bueno, recordemos que Pedro básicamente lo que ha hecho anterior a estos versículos que hemos leído es exponer el Evangelio. Y pues, hermanos, la exposición del Evangelio tiene la intención de afectar todo nuestro ser, ¿no? No es meramente algo que como que llega a la mente como datos que se almacenan ahí. Tal vez como de pronto, no sé, cuando uno aprende las tablas de multiplicar, 2 por 2 y ya, 4. No, sino que la exposición del Evangelio tiene la intención de afectar profundamente nuestro corazón, nuestras emociones, todo lo que nosotros somos como seres humanos. El hecho es que fue tal el impacto del mensaje del Evangelio, fue tal ese impacto que los oyentes que estaban allí, ¿qué le preguntan a los apóstoles? ¿Qué es lo que les dicen a los apóstoles? ¿Qué haremos? Como quien dice, ya hemos escuchado esto y, o sea, como que ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer entonces? Y la respuesta de Pedro es ¿qué? A esa pregunta. Arrepiéntanse y sean bautizados. Arrepiéntanse y sean bautizados y recibirán el don del Espíritu Santo. Digamos lo que puntualmente podríamos ponerlos en esas 3 cosas. Arrepiéntanse, sean bautizados y recibirán el don del Espíritu Santo. Es decir, hermanos, la iglesia, la comunidad de creyentes, son aquellas personas que han escuchado el mensaje del Evangelio y responden al mensaje del Evangelio en arrepentimiento y fe. En arrepentimiento y fe. Esa fe es una fe pues, que se hace visible ¿cómo? ¿Cómo diríamos a la luz del texto? En el bautismo. En el bautismo. Es a través del bautismo que hemos declarado públicamente que nos hemos reconocido como pecadores y que solo Dios puede perdonar nuestros pecados. Y que de una manera simbólica, cuando en lo que hacemos en el bautismo, al ingresar al agua, queremos de una forma simbólica recordarnos y mostrar que hemos muerto a nuestra vida pecaminosa, que hemos muerto al viejo hombre, que hemos muerto al pecado, pero también que ahora emergemos del agua para una nueva vida en Cristo, la nueva vida que el Señor nos da. Eso es lo que queremos comunicar a través del bautismo. Ahora bien, volviendo al tema del arrepentimiento, hermanos, uno podría pensar, ¿una iglesia saludable sería una iglesia sin arrepentimiento? ¿Tú qué dirías? No, de allí que afirmamos que la iglesia es una comunidad de pecadores que se han arrepentido. ¿Pero que qué? ¿Será que se arrepintieron y ya nunca más tienen de qué arrepentirse o qué? No, que continúan arrepintiéndose, ¿sí o no? Ninguno de nosotros somos aquí como que personas perfectas. El arrepentimiento, hermanos, es una característica de un creyente y por ende de una iglesia. Personas que se han arrepentido de sus pecados y que han dado una evidencia de ese arrepentimiento a través del bautismo. Y que creemos por fe en Jesús, pues que somos perdonados de nuestros pecados. Como lo dice el texto, lo dice ahí en el versículo 38.
Arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de sus pecados. Para perdón de sus pecados. Y sabes, hermano, si tú te has bautizado, independientemente del tiempo que eso haya pasado ya, ¿hace cuántos de pronto, por ejemplo, quienes se bautizaron tal vez hace, no sé, 5 años, hace 5 años más o menos, con confianza, que levanten su mano? De pronto quienes se bautizaron hace, no sé, 10 años, unos 15, 20 años, vea, oiga, y sé que ahí podríamos continuar señalando, ¿cierto? Hermanos, el punto es que independientemente del tiempo que haya pasado desde tu bautismo, recordemos, hermanos, que básicamente a través del bautismo lo que hemos expresado es nuestra muerte a nosotros mismos, nuestra muerte a ese viejo hombre, a nuestra vida de pecado, y que ahora, por la gracia del Señor, estamos viviendo una nueva vida en Cristo y para Cristo, para nuestro Señor. Ahora bien, hermanos, el texto hace mención que aquellos que se arrepienten y se bautizan, ¿qué? ¿Qué más dice el texto? Y recibirán el don del Espíritu Santo. Es esta la promesa a la que Pedro se habría referido puntualmente en los versículos 17 al 21. Por ejemplo, usted lo puede observar ahí en el versículo 17, explicando Pedro qué es lo que está sucediendo con esas personas. Que eso está sucediendo es en cumplimiento a una profecía. Dice que derramaré de mi espíritu, y ahí en el 18 de nuevo, derramaré de mi espíritu. La promesa que Dios había dado a su pueblo por medio del profeta Joel, que Él derramaría de su Santo Espíritu sobre su pueblo, sobre sus hijos, sobre sus ovejas. Y hermanos, esta promesa, como lo dice el versículo 39, ¿es para quiénes? ¿Para quiénes es esa promesa? ¿Qué dice el texto? A ver, ¿qué dice el texto en el versículo 39? Porque la promesa es ¿para quién? Y podríamos decir, ¿ese ustedes es quiénes? ¿A quiénes le está hablando? A los creyentes. Esta promesa es para los creyentes. Y dice el texto también, y es para sus hijos, y para todos los que están lejos, y para todos y para tantos como el Señor llame. Sí, hermanos. Sabes, hermano, ninguna persona puede responder una llamada a no ser que ¿qué? A no ser que le llamen. Yo sé que eso suena, pues claro, obvio, pero es bueno recordarlo por lo que nos está diciendo el texto. Ninguna persona puede responder a un llamado a menos que se le llame. No sé, de pronto aquí tal vez quienes tuvieron la oportunidad de tener un trabajo, por ejemplo, tal vez porque en alguna ocasión un compañero de universidad o un profesor de la universidad lo llamó y, imagínate, Parmenio, que hay una propuesta de trabajo en tal y tal parte, y fue gracias a esa llamada que ahora pues tú pudiste responder a esa opción de trabajo y bueno, tuviste el trabajo que tuviste, tan solo por dar un ejemplo, ¿sí? Hermanos, este es un recordatorio que todos aquellos que han respondido al mensaje del Evangelio en arrepentimiento y fe y que han recibido el Espíritu Santo del Señor en sus vidas, han podido hacer eso porque Dios les ha llamado. Dios los ha llamado. Sí, hermanos, si tú eres un creyente, si tú tienes fe en el Señor Jesús, si tú te has arrepentido de tus pecados, yo quisiera recordarte eso. El Señor en su misericordia te llamó. Ningún hombre o ninguna mujer por sí mismos en su naturaleza caída podrían responder a esa llamada. Es algo tan ilógico como que nadie me está llamando y yo voy a responder un llamado. ¿Sí me hago entender? No, tú tan solo pudiste responder a ese llamado porque el Señor te trajo a Él. El Señor en su misericordia permitió que escucharas el Evangelio. Y pues, hermanos, ustedes y yo sabemos las diversas formas que el Señor tiene para traer a una persona hacia sí, ¿no? ¿A qué hago referencia? Tal vez algún amigo, algún familiar te invitó a un concierto y en medio de ese concierto tal vez alguien compartió el Evangelio y ahí escuchaste el mensaje del Evangelio.
Pero tal vez en otros fue que empezaron con un profundo deseo de leer la palabra. Y no se explican por qué. Y tal vez alguien en la casa por allá había dejado una Biblia, o tal vez no, y dijeron, no, yo tengo que comprar una Biblia. Y empezaron a leer la palabra, y ese deseo de leer la palabra, y el Señor en su soberanía permitió que pudieran responder al mensaje del Evangelio. O tal vez otros de pronto podrían decir, no, a mí fue que un familiar me regaló un cassette. Bueno, algunos aquí podrían decir así. Otros podrían decir un CD. Otros podrían decir, me compartieron una prédica ahí por WhatsApp. Por VH de pronto para otros. Es decir, hermanos, las diversas formas en que el Señor tiene para llamar a sus hijos. Para llamar a sus hijos. Sabes, hermano, Dios llamó a tu puerta. Y creo que debe quedar claro, ¿cierto? No porque nosotros le estuviéramos haciendo falta y porque en algo pudiéramos, algo necesitara de nosotros. Ay, no, hermanos, de verdad, no. Ten cuidado con esos mensajes del Evangelio que a veces se presenta así, que como que era que Dios no podía vivir sin ti. No, hermano, Dios sí puede vivir sin ti. Claro que sí, sí, hermanos. Sí. A veces esa forma tan romantizada del Evangelio y que nos parece tan bonita, pero no es el mensaje del Evangelio. Sí, hermano, Dios puede vivir sin ti. Dios puede vivir sin todos nosotros. Recordemos que Él es eterno. Él es eterno y todopoderoso. Hermanos, Dios llamó a tu puerta. Y tu puerta, hermano, no era diferente de ninguna otra. Es decir, hermano, tú y yo no somos mejor que ningún otro ser humano para que el Señor nos haya llamado a Él. No somos diferentes a ningún otro ser humano. Todos somos pecadores. Todos hemos quebrantado su ley. ¿Recuerdas el mensaje de Romanos? No hay uno solo que busque a Dios. Todos se han desviado. Pero más bien el Señor en su misericordia, en su gracia, te escogió desde antes de la fundación del mundo. Y claro, hermanos, el Señor te llama. Y a aquellos a quienes el Señor llama, les da la capacidad de que puedan responder a ese llamado con fe. ¿Cómo? En arrepentimiento. En arrepentimiento. Y en fe en el Señor Jesús. Fe en Él. Así que, hermano, yo quisiera animarte. Hermano, tal vez te has dado algún crédito en tu arrepentimiento. En tu bautismo. Sabes, hermano, es un buen momento para que te arrepientas de eso. Sí, hermanos. Porque debemos reconocer que es solo por la gracia de Dios que pudiste venir a la fe, porque el Señor te llamó. El Señor te llamó. Pero bueno, ahí está esa comunidad de creyentes, ¿no? Y dice el texto que producto del mensaje de Pedro, y vemos la forma en la que vemos como otra faceta de Pedro, ¿no? Ustedes recuerdan ahí en los momentos previos a la crucifixión, ustedes recuerdan Pedro que ¿cómo reaccionó? Negándolo cobardemente. Pero ahora vemos a un Pedro que, hermano, venga, yo les comparto el Evangelio. ¿Cómo así? Es que esto es promesa del Señor y Jesús y murió y resucitó, pero está exaltado a la diestra del Señor. Y producto de su mensaje que diste el texto, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Cuántos dice el texto? Dice que 3,000 almas. Parme nos recordaba esta mañana el sueño de todo predicador. Producto de su predicación hubo 3,000 convertidos. Y uno se pregunta, bueno, ¿y ahora qué va a hacer toda esa gente? ¿Qué ponemos a hacer a toda esa cantidad de personas? Y vamos ahora sí, hermanos, al segundo punto. 4 cosas en las que la iglesia debe perseverar. 4 cosas en las que la iglesia debe perseverar. Ya vimos primero que la iglesia es ¿qué? Es una comunidad de creyentes que ¿qué? Han escuchado el mensaje del Evangelio y han respondido a él en arrepentimiento y en fe, expresados a través del bautismo, y que han recibido
El Espíritu Santo del Señor. El Espíritu Santo del Señor. Pero bueno, ¿y ahora qué debe hacer la iglesia? Entonces vamos ahí, 4 cosas en las que la iglesia debe perseverar. Vamos a ir, hermanos, al versículo 42. ¿Qué dice entonces que hacía la iglesia? Dice, y se dedicaban continuamente ¿a qué? A las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Y a la oración. 4 cosas en las que la iglesia debe perseverar. Vamos con la primera, hermanos. Persevera en la doctrina de los apóstoles. La iglesia debe perseverar en la doctrina de los apóstoles. Ahora, ¿qué quiere decir eso de la doctrina de los apóstoles? Bueno, para ello podríamos empezar por definir en una forma muy breve qué es un apóstol. ¿Qué es un apóstol? Y básicamente la palabra apóstol, hermanos, significa enviado o uno que es enviado. ¿Sí? En la cultura griega, pues una persona que tenía autoridad, como el rey o que tuviese un alto rango, pues delegaba a alguien para que hablara en nombre de él. Le enviaba. Era, pues, en ese sentido, digámoslo, un apóstol, alguien que había sido enviado y que hablaría en nombre de esa autoridad o de esa persona de alto rango, ¿sí? Así que esa autoridad respaldaba lo que ese apóstol afirmara, pero también rechazar lo que dijera aquel apóstol, pues era básicamente rechazar ¿a quién? ¿A quién? Al que lo había enviado, al que lo había enviado. Y bueno, en este orden de ideas, hermanos, por ejemplo, la carta a los Efesios en el capítulo 2, versículo 20, nos ayuda a traer claridad sobre, bueno, qué es eso de la doctrina de los apóstoles, que están edificados sobre los apóstoles. Bueno, Efesios 2, 20 y 21 dice, hablando de la iglesia, dice que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo, ¿qué? La piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Está construida sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Es decir, hermanos, la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles, al decir que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, no quiere decir entonces que se menosprecia a Jesús. No, Él es la piedra angular. Él es la piedra fundamental sobre la cual está sentada, sobre la cual se afirma la iglesia. ¿Sí? El texto puntual de Efesios nos dice que está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. Ahora, sabemos que previo a la ascensión del Señor Jesús, Él comisionó a sus apóstoles para que predicaran el Evangelio, como está en el Evangelio de Mateo en el capítulo 28, versículo 18 en adelante, ¿no? Ya que toda autoridad se me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto les digo, vayan. Un enviado, vayan y hagan discípulos. ¿Cómo? ¿Alguien lo recuerda? ¿Cómo? Bautizándolos. Bautizándolos. Vea el elemento ahí propio de la iglesia. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Básicamente, hermanos, lo que vemos en el capítulo 2, la primera predicación de Pedro, es una exposición del Evangelio. Y el propósito de esa exposición es la salvación de los pecadores. Como precisamente en este texto lo vemos en el versículo 40. Sean salvos de esta perversa generación. Hermanos, de una forma muy básica, la doctrina de los apóstoles es la doctrina de Cristo. Es la doctrina de Cristo, es el Evangelio mismo, es la doctrina de las Escrituras, es la doctrina de la palabra de Dios. Una característica de la iglesia es que su norma de fe es solo la palabra de Dios. Persevera en la palabra, así como una característica del discípulo de Cristo, que persevera continuamente en la palabra del Señor. Muy bien, hermanos. ¿Cómo vamos hasta ahí? Perseverar en la doctrina de los apóstoles. La iglesia está construida sobre el fundamento de los apóstoles. Hermano, no sé cuántos aquí de pronto recuerdan algún terremoto, bien sea de pronto en nuestro país o en otro país. ¿Alguien recuerda algún terremoto? A ver, ¿así algo cercano por acá?
¿Quién? El de Armenia. El de Armenia tal vez es uno de los más cercanos a nosotros, ¿cierto? Y también creo que en cuestión de años. El terremoto de Armenia. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué pasó en ese terremoto? A ver, yo sé que eso pareciera lógico, pero ¿qué? Se cayeron las casas, muertes, ajá. Se abrieron las calles, destrucción en términos generales. Pero bueno, lo interesante también es que a veces en medio de los terremotos hay unas edificaciones que se mantienen en pie. Y que digámoslo por fuera, no les pasó nada. Pero ahí es donde pues entran, claro, las autoridades y deben enviar a un grupo de expertos que deben entrar a evaluar aquellas edificaciones y observar pues a ver cómo están, ¿qué? Los fundamentos de esas edificaciones. Y aunque puede que por fuera de pronto se vean muy bonitas y que no hubo grietas y no se le rompieron los vidrios ni nada, pero desde que los fundamentos estén ya afectados, debemos clausurar esa edificación, debemos clausurar ese edificio, esa casa, aunque por fuera se vea bonita, pero los fundamentos están afectados, están llevados, dice, ¿no es cierto? Hermanos, el doctor R.C. Sproul dice que en los últimos 150 años probablemente se ha visto el intenso ataque contra la autoridad apostólica en la iglesia. Atacar los fundamentos. Y ustedes saben, una época como la nuestra, caracterizada por digámoslo en términos generales, lo que es la anarquía e ir en contra de las autoridades, ¿no? Las autoridades en términos generales, se está poniendo muy en duda la autoridad apostólica. Y algo en lo cual la iglesia debe perseverar es precisamente eso. En la doctrina apostólica, que básicamente es la doctrina de la palabra del Señor. Desde que los fundamentos estén afectados, todo está afectado. De allí que la iglesia deba ser tan vigilante para perseverar, para dedicarse continuamente, como lo dice la versión NBLA, al estudio de la palabra, a meditar en la palabra. De allí, hermanos, que queramos leer la palabra. Pero cierto, pues si uno solo la lee, pues bueno, se quedó ahí y ya. Y queramos meditar en la palabra y orar la palabra, pero también vivir la palabra. Hermanos, qué importante es que la iglesia persevere, sí, se dedique continuamente al estudio de la palabra y a recordar que solo la Escritura es su norma de fe. O como lo dirían los reformadores, a través de las 5 solas, ¿lo recuerdan? Solo la Escritura, sola Escritura, la palabra de Dios es la máxima autoridad en cuestión de fe y de práctica. De tal modo, hermanos, que cualquier cosa que contradiga la revelación de Dios, ¿qué debe hacer el creyente? Primero me someto a la palabra del Señor. Puede que de pronto en estos días salga un coach que, cierto, esa palabra que está tan de moda, y que diga, no, pero de pronto tú deberías hacer otra cosa. Pero si no está acorde a la palabra del Señor, como iglesia queremos someternos primeramente a la palabra del Señor. Perseverar en la palabra del Señor. Y pensando en eso, hermanos, yo quisiera animarte a pensar, ¿cómo podrías, junto a tus hermanos, porque otra vez es la iglesia, ¿no? Junto a tus hermanos, perseverar en la palabra de Dios? Toma un momento ahí para pensar en ti mismo. ¿Cómo podrías perseverar? Dedicarte a la palabra del Señor, al estudio de la palabra del Señor. ¿Qué dirían algunos? A ver, en una corta frase. ¿Cómo? Ok. Pero en lo que puntualmente tiene que ver tal vez con perseverar en ella, meditando en ella, en los grupos de estudio, tal vez en los diferentes escenarios que tenemos como hermanos y cuando de pronto nos encontramos y estamos así compartiendo la vida, ¿no? Y de pronto esos desafíos que tienen en el trabajo, bueno, ¿y qué nos recuerda la palabra para eso? Y tal vez esos desafíos que en ocasiones vivimos con la crianza de los hijos y cómo nos podemos recordar la palabra en los diferentes escenarios que estamos compartiendo como iglesia y compartiéndonos la palabra y recordándonos la palabra
animándonos con la palabra del Señor. Bueno, esa es una cosita en la que la iglesia debe perseverar. Pero ¿qué más dice el texto que en qué deberíamos perseverar? ¿Que en qué debería perseverar la iglesia? ¿En qué? Antes de eso, dice, ¿qué dice el texto? No, ¿qué dice el texto? ¿Qué dice el texto, hermanos? A ver, vamos al texto. A la comunión. Se dedicaban continuamente a la comunión. Ahora, con esto se refiere al hecho de compartir, de vivir la vida juntos, lo que podríamos decir compañerismo, ¿sí? Pensemos por un momento, hermanos, ¿qué pasa cuando no perseveras en la comunión con tus hermanos? Toma por a ti. A ver, piensa un momentico, de pronto puede ser que tú, de pronto vengas, sí, de pronto vienes los domingos, de pronto también, por ahí a veces vas a los rebaños, a la academia, pero te quedas solamente con eso. A ver, ¿qué de pronto, de qué crees que te pierdes al no estar en comunión con tus hermanos? ¿Qué dirías? ¿Qué dirías? A ver, como que qué pasa en la vida de un creyente cuando se pierde ese elemento de compañerismo, de comunión con sus hermanos. Se aísla, no crece. ¿Ah? Deja de aprender, ¿cierto? Bueno, en fin. Los dones fueron para la iglesia, en fin. Hermano, puede ser que, es decir, digámoslo, podríamos decir, eres un blanco fácil. Eres un blanco fácil. Te alejas de la iglesia. Puede que vengas a una serie de programas, pero estás alejado del rebaño. Puede que estés escuchando el silbido del pastor así lejitos, es decir, estás por ahí, pero está y para allá. O incluso puede que estés escuchando el sonido de las ovejas, que investigando cuál es el sonido de las ovejas, es el balido. Balen. Puede que estés incluso escuchando el balido de las ovejas, pero estás lejos del rebaño. Estás lejos del rebaño. Como una oveja que está lejos del rebaño, puede que te estés alimentando, pero estarás totalmente expuesto. Tal vez a pastos que quién sabe cómo eran la calidad de esos pastos. De pronto a lobos que están rodeando el rebaño. Estarás expuesto, claro. Mientras que, hermanos, en medio del rebaño, en medio de la comunión con los hermanos, en sus diferentes escenarios, el Señor allí también provee protección para su pueblo, para sus hijos. Sí, hermanos. De allí que sea necesario también perseverar en la comunión, en el compañerismo. Como, ¿quiénes lo hicieron? Jesús y sus discípulos. Eso no fue solamente que, bueno, muchachos, nos vemos el otro domingo, chao. No, compartían la vida. Vamos a pescar. Y hágale, monte la barca y monte las redes. Hágale, Pedro. Y bueno, vamos a caminar. Compartir la vida. ¿Sí? Compartir la vida. Compañerismo. Perseverar en la comunión. Pero bueno, hay una tercera cosa también en la cual la iglesia debe perseverar. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el texto, hermanos? ¿Que en qué perseveraban? En el partimiento del pan. Esto lo que quiere decir es la cena del Señor. La cena del Señor. Eso que nosotros hacemos aquí el primer domingo de cada mes, cuando invitamos a aquellos que precisamente han respondido al mensaje del Evangelio en arrepentimiento y en fe, expresados a través del bautismo. Qué importante es para tomar la cena del Señor el haber sido bautizados, porque es una evidencia pública de tu fe. Tomar el pan y la copa. Es uno de los sacramentos, como hoy lo compartía Johnman en la lectura del catecismo, junto con el bautismo. Dos sacramentos, el bautismo y la cena del Señor, del que ya el bautismo hemos hablado en la primera parte. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que hacemos al tomar la cena del Señor? ¿Qué es lo que hacemos al tomar la cena del Señor? Bueno, por ejemplo, a la luz de Mateo 26, 28, donde precisamente Jesús instituyó la cena. Es uno de los evangelios donde está precisamente ese acontecimiento. Lo que queremos recordar es que su cuerpo, el cuerpo del Señor Jesús, fue entregado y su sangre fue derramada para perdonar nuestros pecados. Cuando tomamos el pan y la copa estamos recordando eso. Señor, este pan que representa tu cuerpo fue molido, fue triturado, fue clavado en la cruz para darme vida. Tu sangre fue derramada para cubrir o para borrar mis pecados. Ese término de expiación, ustedes saben, puede tener esos dos usos: borrar
o cubrir nuestros pecados. Expiación. Cuando tomamos la cena del Señor, hermanos, proclamamos que nuestra ciudadanía no pertenece a este mundo, sino que pertenece al reino del Señor, al reino de los cielos. El Señor Jesús lo dijo a sus discípulos, porque la volveré a tomar de nuevo vamos a Mateo 26, 29. Mire, que yo, algunos que me están mirando como raro, ¿de dónde sacó eso Eduardo? Mateo 26, 29. Sí, mire, dice 26, 29, les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, habiendo ya compartido la cena con ellos, dice, hasta aquel día, cuando la beba de nuevo, ¿con quiénes? Con la iglesia podríamos pensarlo, ¿cierto? Con sus hijos, con sus discípulos, hasta que la beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. En el reino de mi Padre. ¡Ay, qué belleza! Esperamos ese día con ansias. Pero también, hermanos, cuando tomamos la cena del Señor, recordamos eso que hacemos eso en memoria del Señor. Ustedes lo recuerdan en la primera carta a los Corintios cuando el Señor dice, y que hagan eso ¿qué? En memoria de mí. Dice el Señor Jesús, en memoria de mí. Es decir, recordamos a nuestro Salvador. Y esto cobra una gran importancia, hermanos, porque fue lo único que Jesús dejó ordenado a sus discípulos que hicieran como recuerdo de Él. La cena del Señor. La cena del Señor. Y pregúntate, hermanos, ¿qué es lo que recordamos en la cena del Señor? Puntualmente. ¿Qué es lo que recordamos en la cena del Señor? La muerte, la cruz. Es decir, lo primordial del sacrificio de Cristo para nuestra fe, que es Él, nuestra justicia, que Él cargó con el peso de la ira de Dios a causa de nuestros pecados. Por ejemplo, a la luz de la primera carta de los Corintios, capítulo 11, nos recuerda que Cristo viene por segunda vez, hermanos. Sí, la volveré a tomar de nuevo. Él viene por segunda vez, sí, hermanos. Hermanos, que el Señor nos bendiga para perseverar tomando la cena del Señor de una manera digna, de una manera digna. ¿Y cómo la podríamos tomar de una manera digna, hermanos? Ay, hermanos, ¿sabes qué? Mira, hermanos, yo sé que hay veces uno experimenta como unos días así como que uno se siente por allá en el tercer cielo, ¿no? Y uno se siente, mejor dicho, que se merece hasta la casa Carribeca. No, y uno se siente, mejor dicho, casi que van a brotar las alas. Ay, hermanos, pero ¿sabes qué? La verdad es que ni siquiera en nuestros mejores días seremos dignos de tomar la cena del Señor. Nosotros nos acercamos a tomar la cena, recordando que quien nos hace dignos es Cristo y solo Cristo, hermanos. Ninguno de nosotros somos dignos de tomarla, pero ponemos nuestra confianza y nuestra seguridad para tomarla en Cristo, en el que sí es digno, en aquel que nos otorga por la fe su dignidad para tomar el pan y la copa, para tomar el pan y la copa. Sabes, hermanos, en diciembre tuve la experiencia de visitar una iglesia en el tiempo de vacaciones y bueno, era un grupo de hermanos que se reunía así, pero imagínate que ese grupo de hermanos llevaban 2 años sin pastor. 2 años sin pastor, sí, hermanos. Y bueno, al terminar la reunión, pues ahí hablando con algunos hermanos y bueno, cómo estaban y compartiendo, Y no, pues llevamos 2 años sin pastor y no hemos podido tomar la cena del Señor, me compartían y casi que uno veía la tristeza y como en algún sentido, como el sentido como de pérdida, no hemos podido compartir la cena del Señor, o sea, como que algo nos falta. Y ese hermano me compartió que hace más o menos unas 3 semanas atrás, a ese día que los visité, había ido a visitarlos un pastor que era amigo de ellos. Y pues ellos le compartieron eso y digámoslo, este pastor tenía conocimiento algo de esa situación y ese día tomaron la cena del Señor y él decía, ay, fue tan especial tomar la cena del Señor. Como que de nuevo, como que en alguna medida, como ese ánimo y ese aliento que tomar los elementos de la cena produjo en ese grupo de hermanos. Qué importante, hermanos, es recordarnos eso de manera constante, tomar la cena del Señor,
perseverar en la cena del Señor y, como lo hemos dicho, poniendo nuestra seguridad, nuestra confianza, pero solo en nuestro Señor. Quise compartir eso para que recordáramos lo importante que es para la iglesia tomar la cena del Señor. Pero bueno, hay una última cosa en la que la iglesia debe perseverar, y es que, ¿qué dice el texto? La oración. Otras traducciones dice, y perseveraban en las oraciones. Y yo quisiera preguntarte, hermanos, ¿has podido percibirlo? Yo creo que sí, es cierto. Lo especial que es orar. ¿Sí? Ay, qué belleza, hermanos. Sinceramente, 10, 15, 20 minutos, media hora, una hora que podrían ser más especiales estando ahí de manera como tan vívida en su presencia que tal vez el resto de días sin Él. Y no es que esté diciendo que el resto de día no lo vivamos en su presencia, pero qué especial orar, hermanos. Orar. Con confianza, hermanos. A veces uno cómo se pone cuando de pronto no ora, a ver, y de pronto pasa un día, 2, 3, a ver, con confianza, ¿a quiénes les ha pasado? A ver, con confianza, hermanos, que de pronto hayan pasado 3 días y de pronto uno está ahí como embolatadito con las cosas de la casa y no, hay que hacerle la tecnomecánica al carro, no, y hay que llevar al niño al curso de natación, de básquet, en fin, y no, después hay que ir a hacer esta vuelta y el mercado y de pronto así se pasaron 3, 4, una semana. ¿Y cómo empieza uno a sentirse? Como que ¿qué empieza a pasar ahí en el corazón del creyente? A ver, como no alguna sensación de que, ay, falta algo, hermano. Muchas cositas que se hacen, pero falta algo. Algo tan primordial para el creyente, la oración. Y hermanos, con confianza, que yo creo que aquí a todos nos ha pasado, ¿sí o no? Y yo con confianza puedo decirlo, criando un niño, ay, eso a veces es. Pero necesitamos recordarnos lo importante y lo primordial de la oración, algo que no debemos dejar de hacer. Hermanos, ¿cómo te ha bendecido el Señor de la oración comunitaria? ¿Cómo has percibido, cómo tú has sido bendecido, bendecida a través de la oración de tus hermanos en los diferentes escenarios? Llámese oración miércoles a las 5:30, llámese la oración que tú haces de pronto cuando te estás tomando un café con un hermano y compartes una situación y ese hermano ora, llámese, hermano, la oración que hacemos en los rebaños, en diferentes escenarios. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo te ha bendecido el Señor de la oración comunitaria? Toma, con la respuesta tal vez a esa oración, sí, tal vez con ánimo, con paz, tal vez recibiendo la dirección del Señor en algunas cosas particulares en las que necesitamos, bueno, aquí por dónde cojo, no sé, Señor. Con exhortación, sentimos el cuidado del Señor. Un no por respuesta, etcétera, hermanos. ¿Sí? Brevemente, descanso. Hermanos, brevemente recordemos, por ejemplo, qué dijeron la doctrina de los apóstoles, algunos apóstoles acerca de la oración. Por ejemplo, el apóstol Juan, en la primera carta de Juan 5:14 dice, esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pablo, en su primera carta a los tesalonicenses dice, capítulo 5, versículo 17, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. El apóstol Pedro, en la primera carta de Pedro, dice, pero el fin de todas las cosas se acerca, sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Es decir, a esto hay que meterle inteligencia, yo no voy a repetir cosas ahí, no, de espíritu sobrio para orar, ¿sí? Como que ora con todos tus 5 sentidos. El libro de Hechos, hermanos, precisamente nos permite ver la importancia de la oración para la iglesia, en la iglesia. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 14, dice que todo el grupo de apóstoles estaban reunidos en un aposento alto, junto con otros creyentes, estaban unánimes y entregados de continuo a la oración. En el capítulo 1, versículo 24, ustedes saben, ¿no? Que de los apóstoles hubo uno que ¿qué? ¿Se acuerdan? Que se torció y se ahorcó.
Y entonces los apóstoles, bueno, y ahora entonces, ¿quién va a ocupar el lugar de Judas? Y precisamente en el capítulo 1, versículo 24 de Hechos, pensando en quién asumiría el lugar que había dejado Judas, dice el texto que después de orar los apóstoles dijeron, tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a quién has escogido para ocupar ese cargo. Y que echaron suertes y que la suerte recayó ¿sobre quién? Sobre Matías, capítulo 1, versículo 24, para quienes lo quieran observar, sobre Matías. Pero también en el capítulo 6 de Hechos, cuando fueron a escoger los diáconos de la iglesia, ese momento propio se rodeó de oración, se impregnó de oración para escoger a los diáconos de la iglesia. Dice que presentaron a ciertos varones y habiendo orado, los comisionaron para ese servicio en la iglesia. Y en general, hermano, cuando fueron a enviar a diferentes hermanos en lo que podríamos llamar algo así como la obra misionera, el libro de Hechos nos dice que la iglesia se reunía y oraba y les enviaba a esos hermanos. Y vayan y compartan el evangelio. Ay, hermano, yo quisiera preguntarte, ¿tú te imaginas una iglesia sin oración? Bueno, uno se la puede imaginar, ¿cierto? Claro. Pero qué terrible, ¿cierto? Una iglesia sin oración. Alguien dijo por ahí, muerta. Claro, hermanos. Hermanos, la falta de oración es algo de lo que todo creyente debería arrepentirse, hermanos. ¿Sí? De no tener comunión con su Señor. ¿Cuánto beneficio hay en la oración? Y todo lo que el Señor nos quiere dar está al alcance de una oración. Y no estoy diciendo con esto que la oración es como ese amuleto para, bueno, yo quiero esto, entonces, no. Pero qué belleza cuando disfrutamos de nuestro Señor en esos tiempos tan particulares para orar, de manera personal, pero también como iglesia, cuando lo hacemos aquí en medio de la celebración y en diferentes escenarios como hermanos. Orar. Mi hermano, yo quería, uno podría pensar, bueno, pero ¿por qué un cristiano necesita la oración? ¿Por qué un cristiano necesita orar? Y bueno, esa es precisamente una de las preguntas que responde el catecismo de Heidelberg. El catecismo, ustedes saben, son una herramienta que se ha utilizado por la iglesia a lo largo de muchos años para responder preguntas de ese tipo. Y por ejemplo, en la pregunta 116 de ese catecismo dice, ¿por qué los cristianos necesitan la oración? ¿Por qué? ¿Por qué los cristianos necesitan la oración? Y responde el catecismo, porque es la parte principal de la gratitud que Dios requiere de nosotros. También porque Dios solo les dará su gracia y su Espíritu Santo a los que con deseo sincero se los piden continuamente dándole gracias. Y eso lo podemos ver en varios textos de los Salmos, Mateo, Lucas, Primera Tesalonicenses. ¿Por qué un cristiano necesita orar? Pero después de esa pregunta, la pregunta 117, dice, ¿qué requisitos debe cumplir la oración aceptable que Dios escucha? Y responde el catecismo a esa pregunta. En primer lugar, que oremos de corazón exclusivamente al único Dios verdadero, que se ha revelado a sí mismo en su palabra por todas las cosas que Él nos ha mandado que le pedamos. En segundo lugar, que conozcamos correctamente la magnitud de nuestra necesidad y de nuestra miseria, para que nos humillemos ante su presencia, ante su majestad divina. En tercer lugar, que estemos completamente convencidos de que Él, a pesar de que no lo merecemos, de verdad hermanos, a pesar de que no lo merecemos, escuchará nuestra oración sin duda alguna. ¡Ay, qué belleza! Por causa de Cristo nuestro Señor, como nos lo ha prometido en su palabra. Bueno, esa es hay una breve pregunta y respuesta de ese catecismo. Así que hermanos, hemos visto 4 cosas en las que la iglesia necesita perseverar. ¿La podrías recordar? ¿Cuál es la primera? En la doctrina de los apóstoles, ¿cierto? Básicamente en la palabra, ¿sí? ¿También en qué? En la comunión como hermanos. Pero también perseverar
en la cena del Señor, en la cena del Señor y en la oración, en la oración, en la oración. Son elementos, hermanos, que los mismos apóstoles vivieron en carne propia con Jesús. Recibieron sus enseñanzas, la comunión, el compañerismo de Jesús con los discípulos, la cena del Señor que Él mismo les compartió y la vida misma de oración del Señor Jesús por sus discípulos y con sus discípulos. Esos 4 elementos, hermanos, reúnen o resumen los elementos esenciales del discipulado cristiano. Así que, hermanos, ¿qué es la iglesia? La iglesia es una comunidad de creyentes que han oído el Evangelio y han respondido al Evangelio en arrepentimiento y fe. Una fe expresada a través del bautismo y que han recibido por gracia al Espíritu Santo del Señor en sus vidas. Pero que ahora ¿qué? ¿Qué hacemos? Perseveran en la palabra del Señor, en la comunión con sus hermanos, en la cena del Señor y en la oración. Y en la oración. Ahora, hermano, yo quisiera preguntarte, ¿será que perseverar en eso es qué? ¿Tú qué dirías? ¿Eso es muy fácil o qué? ¿Cómo? Algunos por ahí dicen, muy difícil, muy difícil. ¿Cierto? Bueno, pues de por sí el hecho de decir que hay que perseverar en algo, pues uno tiene que perseverar en algo que en ocasiones es costoso, ¿cierto? Es decir, nadie va a decir como que, bueno, persevera en desayunar todos los días. Pues no, eso es algo que se hace, más bien en no comer. Pero sí, por ejemplo, se le diría a un deportista, persevera en tu entrenamiento. Algo que requiere esfuerzo. Pero sabes, hermano, yo quisiera recordarte que aquel que te llamó será fiel en que perseveres hasta el fin. Aquel que te llamó será fiel en que perseveres hasta el fin. Es decir, hermanos, gracias al Señor, que esa perseverancia nos la da el Señor. Nos la da el Señor. Perseveremos, hermanos, confiando en el Señor. Quisiera dirigirme puntualmente a mis hermanos en la fe, a la iglesia. Hermanos, ¿en cuál de estos puntos tal vez tú necesitas perseverar? Es decir, que como que tú dices, uy, no, yo no he perseverado como que en el estudio de la palabra, como que, ay, no, sí he dejado de perseverar en eso. O en fin, toma un momento para pensar en alguna de esas 4, ¿en cuál has dejado de perseverar, hermano? Y quisiera animarte, busca a un hermano en la fe. Sí, hermano, compártele a algún hermano en la fe. Mira, sabes que yo tengo como problemitas con perseverar en la comunión. Yo a veces prefiero más bien estar como solito, la verdad. Sí, hermano, ¿por qué no? O en alguna de esas que tengas dificultades. Y ánimo, comparte con ese hermano tal vez esa dificultad que tienes, ese desafío que tienes. Pero también quisiera animarte en cuál de estos 4, de esas 4 cosas que necesita la iglesia perseverar, quisieras ver a un hermano para que lo animes, No como un fariseo, hermanos, porque la verdad es que no quisiéramos eso. Pero sabemos que ese espíritu fariseo muchas veces está, ¿no? Como que, ay, ¿por qué no ora? Vea, ahí la risa los delata, Ay, ¿por qué? No, para animarlo. Tal vez algún hermano que hace unos días no lo ves congregándose. Tal vez puede ser alguien muy cercano, sí, en tu hogar. Para que lo animes a perseverar. Y querido amigo que nos estás visitando en esta mañana, y que para ti mismo tú dices, bueno, yo de pronto sí he escuchado por ahí varias veces el Evangelio, pero yo no me he arrepentido de mis pecados. Yo quisiera recordarte que brevemente a quienes que predicamos a Jesús, alguien que es poderoso para salvarte, para perdonar tus pecados
y para darte vida eterna. Y la gracia del Señor es suficiente también para ti, para que tú puedas disfrutar también de esa comunidad a la que el Señor une a todo aquel a quien Él llama, la iglesia. ¿Qué hay que hacer? Como dice el texto, arrepiéntete de tus pecados y pon tu confianza en Jesús, en Él, en Él. Ahí, hermanos, oremos, meditemos en la palabra del Señor, meditemos en nuestro Salvador. En aquel que nos llamó, que nos ha dado fe. Señor, nosotros nos arrepentimos del crédito que nos hemos dado en nuestra salvación, Señor. Perdónanos, perdona nuestro orgullo. Sí, Señor, lo que hay detrás de eso es orgullo. Creer que somos muy buenos o tal vez muy inteligentes y que por eso fue que sí pudimos responder al Evangelio. Perdónanos, Señor. Perdona, Señor, las ocasiones en que nos hemos dado licencias al no perseverar en tu palabra. Y pues como tal vez la vida sigue ocurriendo así normalmente, pues pensamos que todo está bien. O que tal vez hemos dejado de orar y que no hay problema. Señor, perdónanos. Sí, Señor, perdónanos. Perdona nuestro amor hacia otras cosas más que hacia ti, Señor. Nos arrepentimos. Pedimos, Señor, que nos perdones. Mas te damos muchas gracias, Señor. Porque donde el pecado abunda, sobreabunda la gracia, Señor. Y tu gracia es suficiente. Y esa sangre que ahorita precisamente recordábamos, Señor, es suficiente para limpiarnos de nuestras maldades. Gracias, Señor. Si nuestros pecados han sido tan rojos como el rojo más intenso, tú haces que sean blancos, Señor. Blancos como la blanca lana. Gracias, Señor. Tenemos la confianza de estar ante ti por nuestro Salvador, por Jesucristo, y te adoramos. Y Señor, queremos alabarte y exaltarte por llamarnos al Evangelio, por haber hecho esa llamada a nuestras vidas, Señor, y habernos dado la fe para responder al Evangelio en arrepentimiento y fe, Señor. Gracias, Señor, porque si nos hemos bautizado es porque tú nos has convencido de lo inmensamente necesitados que estábamos de ti. Tú nos has convencido, Señor, de la forma en la que teníamos que morir a nosotros mismos. Y tú nos has traído a una nueva vida en Cristo. Nos has dado de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, que alabado sea tu nombre. Y Señor, oramos por la iglesia. Señor, que nos des la sobriedad, la diligencia, Señor, para perseverar como hermanos en tu palabra, para perseverar en la comunión como hermanos, en la cena del Señor y en la oración. Gracias, Señor, porque tú serás fiel en sostenernos, en que perseveremos hasta el fin. Gracias, Señor. Hermano, no te distraigas. No distraigas aún a quien esté a tu lado y meditemos en la palabra del Señor y alabemos a nuestro Rey.